Bienvenidos a todos los que están viendo este video. Espero que se encuentren bien. A continuación, junto a María Palma, David Olmos, Elizabeth Muñoz y Manuel Núñez, les hablaremos sobre el retorno venoso del miembro superior. Como ya sabemos, en el cuerpo humano, el sistema circulatorio juega un papel sumamente vital en el transporte de nutrientes, oxígeno y de los propios desechos que tiene el cuerpo. Y dentro de este complejo sistema, el retorno venoso desempeña un papel crucial en el flujo sanguíneo. Como dije anteriormente, nos centraremos específicamente en el retorno venoso del miembro superior, el cual va a abarcar el brazo, el antebrazo y la mano. Por lo tanto, al finalizar esta presentación tendrán una comprensión más profunda de este tema. Pero partiremos desde la base. ¿Qué es el retorno venoso? Bueno, es el flujo de sangre que viaja desde los capilares hasta el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez la sangre mediante las arterias realiza todo su recorrido, les toca a las venas realizar este recorrido, pero de vuelta, para devolver esa sangre al corazón. Todo esto una vez hayan pasado por los capilares. Y esto es a lo que llamamos retorno venoso. Y como su propio nombre lo indica, retorno venoso, las venas son el componente principal. Y estas son un tipo de vaso sanguíneo que va a devolver la sangre de los tejidos del cuerpo al corazón. Y se presentan en la razón 2:1. Esto quiere decir que cada una arteria van a haber dos venas, o que por dos venas va a haber una arteria. Justo en el medio de las venas encontraremos un espacio, el cual denominaremos lumen, que es por donde va a pasar la sangre. Este espacio, comparado con el de las arterias, es mucho más grande en las venas, ya que no tiene que soportar tanta presión, por lo tanto su capa media no va a ser tan gruesa. Y como dije, ya que las venas no soportan tanta presión, ¿cómo es que van a devolver la sangre hacia el corazón nuevamente si la presión no es la suficiente? Esto se debe gracias a las válvulas. ¿Qué son las válvulas? Bueno, las válvulas son como un tipo de puerta que te va a permitir o no permitir el paso de la sangre. Y como dije anteriormente, la presión de la sangre no va a ser la suficiente como para llegar todo el cuerpo de vuelta. Por lo tanto, cuando se expulsa la sangre, van a llegar a las venas, las válvulas van a estar abiertas. Pero una vez la sangre se empieza a devolver, las válvulas se van a cerrar para que al siguiente chorro de sangre se vuelvan a abrir y vuelvan a subir. Y así sucesivamente. Y ese es el flujo que va a recorrer la sangre. Y gracias a las válvulas es que se va a permitir que suba y que no decaiga por la propia gravedad. El retorno venoso se va a dividir como en dos campos. Uno va a ser la red profunda y otro va a ser la red superficial. A la red profunda es donde llegan a desembocar todas las venas de la red superficial, y esta está conformada por las venas ulnares, las venas radiales, las venas braquiales, las venas axilar y la vena subclavia. La vena ulnar se origina en la parte cúbita de la red venosa dorsal de la mano. Tras un pequeño recorrido por la mano, se hace anterior y sube por el antebrazo, pasando a llamarse vena ulnar del antebrazo. Al llegar a la parte del codo, esta se conecta con la vena radial mediante la vena mediana. Cuando llega al brazo, pasa a llamarse ulnar del brazo. Además, las venas circunflejas humerales anterior y posterior se le unen como tributarias justo antes de que la ulnar se una a la vena braquial para formar la vena axilar. La vena radial nace junto con la vena ulnar. Al llegar a la porción del antebrazo se le llama vena radial del antebrazo. Esta se une con la vena ulnar mediante la vena mediana. Al llegar a la porción del brazo, esta se le denomina como vena radial del brazo. Posteriormente cambiando de nombre a vena braquial profunda y confluyendo en la vena basílica para formar la vena axilar. Las venas braquiales son venas acompañantes de las arterias del brazo. Debido a que se encuentran bajo los músculos, se consideran venas profundas.
Su origen va desde donde convergen la vena radial y la vena ulnar. Este es el mismo punto donde la arteria braquial se bifurca, cambiando su nombre a arteria braquial y arteria ulnar. Termina en el borde inferior del músculo redondo mayor. En este punto las venas braquiales convergen o se unen a la vena axilar, para posteriormente desembocar en la vena subclavia. Además, esta posee venas tributarias de menor tamaño que drenan los músculos de la parte superior del brazo, como el bíceps y tríceps braquial. La vena axilar es un vaso sanguíneo que conduce la sangre de la parte lateral del tórax, axila y miembro superior hacia el corazón. Este vaso es bilateral y se inicia en el margen inferior del músculo redondo mayor, al unirse la vena ulnar y braquial, y termina en el margen lateral de la primera costilla, sitio donde se convierte en la vena subclavia. La vena subclavia es la más grande de todas las venas del brazo, hombro y cuello. Además, su trayecto es similar al de la arteria subclavia y recibe importantes afluentes para cumplir su función, que consiste en realizar el drenaje venoso de la extremidad superior, la cabeza y el cuello del lado Las venas del miembro correspondiente. superior, pertenecientes a la red venosa superficial, son aquellas venas situadas debajo del tejido celular subcutáneo, del tipo solitarias, que se encuentran sin compañía de arterias. Su comunicación constante con la red venosa profunda se realiza por medio de venas perforantes. Esta red es una red descrita desde los dedos hacia la raíz del miembro superior, de distal a proximal. Además, se divide según segmento: mano, antebrazo y brazo. Las venas superficiales del dorso de la mano y de la palma forman un plexo, de disposición variable de persona en persona. Se reconocen 3 venas principalmente, de las cuales la primera, llamada la quinta vena metacarpiana o también salvatela, que se origina en el meñique y asciende por el borde medial, y a su vez las venas mediales terminan aquí. La siguiente, la vena cefálica del pulgar, la cual drena las venas del pulgar, como también del borde lateral del dedo índice, y asciende por el borde lateral dorso de la mano. Aquellas venas laterales se anastomosan con esta. La siguiente y última es la vena mediana del antebrazo. Son aquellas venas de la parte media que convergen en la muñeca para formarla. Las venas superficiales del antebrazo constituyen 3 ejes colectores principales del antebrazo, anastomosados entre sí. La intermedia, que asciende verticalmente desde la palma. La segunda, la vena cefálica, continuación de la cefálica del pulgar, llegando al epicóndilo lateral y se une a la mediana cefálica. La tercera, la basílica, que es la continuación de la quinta vena metacarpiana, que llega a la altura del epicóndilo medial, donde se une a la mediana basílica. A nivel del codo encontramos la M venosa del pliegue del codo. Es aquí donde la vena mediana del antebrazo recibe una anastomosis, conexión creada entre vasos sanguíneos, con la red profunda, y esta vena perforante se bifurca dividiéndose en 2 ramas: la vena mediana cefálica, que continúa como vena cefálica, y la vena mediana basílica, que continúa como vena basílica. Las venas superficiales del brazo son 2, la vena cefálica y la vena basílica, como podemos ver en la imagen. La vena cefálica asciende por el borde lateral del bíceps braquial, por el surco deltopectoral y cubrida por la fascia del pectoral mayor con el deltoides. Debajo de la clavícula podemos encontrar el triángulo deltopectoral, que es un espacio triangular producido por la separación del músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. Es aquí donde la vena cefálica pasa a la red profunda y desemboca en la vena axilar. Mientras la vena basílica, que asciende por la cara medial del brazo, pasando a red profunda, implicando la perforación
braquial a nivel mitad superior del brazo para desembocar en la vena braquial. La venopunción es la recolección de una muestra de sangre de una vena, usualmente para pruebas de laboratorio, también conocida como flebotomía. La toma de muestras de sangre se obtiene por punción venosa, arterial o capilar, aunque generalmente se obtiene por punción venosa debido a que causa un menor traumatismo para el paciente. Este mismo debe estar en una posición cómoda, con descanso en los brazos, y no deben estar asustados, ni ser cambiados de una forma repentina. La mayoría de los pacientes, ante este tipo de toma de muestras, se encuentran nerviosos y a veces hasta atemorizados. Es de suma importancia la delicadeza que se debe tener en este procedimiento, y esto se puede lograr con la colaboración del paciente. Para la punción venosa se suele elegir el miembro superior, y en esta es la zona de la flexura del codo, donde las venas son más accesibles y fijas. Desde lateral hacia medial encontramos la vena cefálica, la vena mediana y la vena basílica respectivamente. Las vías venosas periféricas son dispositivos que se usan para extraer sangre y administrar tratamientos, como líquidos intravenosos, medicamentos o transfusiones de sangre. Se introducen en una vena un tubo delgado y flexible, por lo general en el dorso de la mano, la parte inferior del brazo o el pie. Un catéter venoso central, también llamado vía venosa central, es un tubo largo, delgado y flexible, usado para administrar medicamentos, líquidos, nutrientes o derivados de la sangre durante un largo periodo, por lo general varias semanas o meses. A menudo se introduce el catéter en una vena grande, a través de la piel, en el brazo o en el pecho. El catéter se conduce a través de una vena hasta llegar a la vena grande cerca del corazón. Hola a todos, mi nombre es Catherine Bahamonde y mi profesión es matrona. En nuestras extremidades superiores existen venas superficiales y más profundas. Generalmente nuestra atención se centra en la vena cefálica y basílica. Estas nos van a permitir instalar un catéter venoso periférico o en su defecto un catéter central de inserción periférica para casos más complejos. Al instalar una vía venosa periférica nos va a permitir administrar volumen, medicamentos, tomar exámenes de laboratorio y en algunos casos otorgar alimentación parenteral. Recordar que este procedimiento es con técnica limpia y se debe tener cuidado al manejar el corto punzante.